Estamos en el mes de julio, que es el mes de la concientización sobre el TDAH, el trastorno, ¿no? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y muchas veces es una enfermedad que no se entiende muy bien, es un trastorno que no se entiende bastante bien, ¿no? Que lo malentendemos y mal comprendemos. ¿Cómo podemos educar a un niño que tiene esta condición? Como medio de comunicación tenemos el compromiso de compartir información importante, pues conocer más sobre las personas que viven con esta condición. Por ello tenemos en el set a Frankie Tigyakuri Hinojosa, director de estudios de ALMOC. ¿Qué es ALMOC? Es un centro de idiomas que tiene en sus aulas a personas, sobre todo niños, con TDAH. Y él va a explicarnos cómo pues ellos trabajan y enseñan a pues estos niños. Hola Frankie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, George? Bienvenido. Encantadísimo y gracias por la oportunidad y también un saludo muy especial a toda la audiencia que nos sigue a través de tu programa. Bueno, ¿cómo es o cómo podríamos comprender lo que abarca el TDAH? Porque a veces, por ejemplo, nosotros tenemos sobrinos, nietos, ¿no? Que usualmente no prestan mucha atención, que se distraen fácilmente, que no cumplen con sus deberes. Algunos padres lo achacan a que es, no, pues de repente solamente es que están distraídos nada más, pero no investigan más allá. ¿Tú qué enseñas a estos niños con esta condición? ¿Qué nos puedes conversar sobre el tema? Por supuesto, George, con mucho gusto. A ver, las siglas TDAH significan trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estas afectan tanto a niños como a adultos. El TDAH tiene tres tipos o clases. El primero es el inatento, el segundo es el impulsivo o hiperactivo y el tercero es el combinado. Ajá. El inatento significa que predomina más en niñas que en niños. Eso significa que estos pequeñitos suelen distraerse con facilidad, les cuesta organizarse y por consecuencia son olvidadizos, ¿no? Es decir, no recuerdan las instrucciones o indicaciones. El impulsivo o hiperactivo predomina más en niños que en niñas. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños suelen pararse, ponerse de pie, caminar, moverse de manera involuntaria. Ajá. Además, el volumen de voz se percibe como si estuviesen gritando, sin dejar de mencionar que incluso, digamos, las expresiones afectivas o emotivas son tan, son percibidas al punto que incluso incomoda a la persona que lo recibe, y esto porque tienen, digamos, falta de control de sus emociones o de sus impulsos. Y el combinado, por supuesto, es la mezcla tanto del inatento como el impulsivo. Del impulsivo. Así es. Pero para George, es importante que para que estas características sean asociadas al TDAH, necesitan darse entre los 6 y 7 años de edad, ¿okay? En dos ambientes muy específicos, que son el hogar y la escuela, siendo finalmente determinadas en base a un diagnóstico clínico a cargo de un neurólogo o un neuropediatra. De hecho, si me permites, la doctora Kelly Castro Cisneros, que es psiquiatra es psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del MINSA, dice lo siguiente, que es importante recordar que el TDAH se manifiesta de manera distinta en cada persona. Una evaluación profesional y oportuna permite identificar las necesidades individuales y, por supuesto, brindar la mejor atención posible para favorecer tres cosas. Primero, el bienestar. Segundo, la salud. Y tercero, la calidad de vida de la persona. George. Ahora, ¿cómo uno como padre puede hacer para, digamos, poder lidiar con esta condición que pueden tener los niños que están bajo nuestro cuidado? Porque, por ejemplo, asumo yo que hay distintas formas. ¿Tú cómo haces en el centro de idiomas para poder enseñarles a estos niños, para que ellos puedan aprender? Correcto. A ver, la primera pregunta, o en todo caso la pregunta fue planteada desde dos aristas, ¿no? Es decir, como padre y luego como profesional educativo. Como padre, pues a ver, importantísimo, como referí al momento, es acudir a la evaluación. Mientras más temprana sea el diagnóstico clínico y por supuesto las terapias, podemos ayudar a los niños a poder ser incluidos y no etiquetados, tanto en la sociedad como por supuesto en el colegio. Y ya desde un ángulo profesional educativo es importante la capacitación y la metodología. En ALMOC Centro de Idiomas tenemos una metodología especial para ayudar al estudiante a dos cosas: elevar el nivel de atención y ayudarlos a sostener el nivel de concentración de manera más prolongada. Esto en base al Triune Brain Theory, que es la teoría de los tres cerebros, postulada por el doctor Paul MacLean. Esa, digamos que serían las dos
formas de atender a estos pequeños, tanto de un ángulo familiar como de un ángulo profesional. Entonces, ¿hay formas de superar esta condición? Es importante tu pregunta. De hecho, esa pregunta suele repetirse dentro de las charlas que damos en centros educativos, ¿no? Instituciones religiosas también, que es como parte de los mitos. A ver, el tema de la superación. Hay muchísimos textos e información en las redes sobre este punto, pero para nosotros, ALMOC, Centro de Idiomas, creemos en una filosofía que consiste en la regla de las 3A. La primera A es la asimilación, la segunda A es la adaptación, la aceptación, y la tercera A es la adaptación. Brevemente, la asimilación es precisamente esa fase en la que el padre de familia encuentra o descubre que hay unos aspectos del pequeño o de la pequeña en su comportamiento, en caso en el colegio, no cuadran. Sin embargo, digamos, es una fase un poquito sensible, porque es cuando el papá muestra muy poca apertura, o en el peor de los casos, rechaza las observaciones de un profesional, en este caso del docente o de la psicóloga. Y la aceptación, que es la segunda fase, digamos, esta es la parte más sensible, porque es cuando el diagnóstico clínico de un neuropediatra, un neurólogo, te toca la fibra más delicada, más íntima, y no importa qué tan optimista o seas, ¿no? El diagnóstico dice: tu hijo tiene TDAH. En este caso preguntas por qué a mí, pero sobre todo por qué a mi hijo. Y la tercera A es la adaptación. Esta es la fase más larga, ¿no? Pero que implica un nuevo inicio en la etapa de tu vida, pero sobre todo en la etapa de tu pequeño, porque es cuando aceptas que tu pequeño lo miras a los ojos y le dices: no importa lo que el tiempo tome esto, yo voy a estar contigo. Claro. Ese proceso de las 3A, tanto de asimilación, aceptación y adaptación, nos ayuda a llegar a la superación. Muchas personas, digamos, en nuestro país, porque también es otra cosa que, digamos, que también he visto bastante frecuentemente, ¿no? Digamos, en lo que es la web y demás. Sí. A veces suelen confundir a los niños agresivos o impulsivos, Sí. ¿no? Con que tienen esta condición. ¿Tienen ambas cosas, están estrechamente relacionadas? Es correcto, mira. De hecho, la pregunta más común es esa, la que acabas de mencionar: impulsividad y agresividad. ¿Es lo mismo? Y la respuesta es no. La impulsividad es la falta o el poco control de las emociones que uno tiene, y que al expresarlas suele causar cierta incomodidad en la persona que lo recibe. Sin embargo, la agresividad es el deseo propio de querer lastimar a las personas. Eso es importante dejarlo en claro. A veces, como tú bien mencionaste, en la sociedad, en la escuela, un pequeño expresa sus emociones y tiende a ser percibido, etiquetado como agresivo o tosco, ¿no? Y en este caso es importante mencionar, ¿no? Si el pequeño tiene TDAH, significa que él está en proceso de adaptación y control de sus emociones. Entonces, sí es importante remarcar ese punto. ¿Y si el niño no quiere ir al psicólogo? Oh, Porque pasa, claro que sí. Suele ocurrir bastante frecuentemente. Claro que sí, ¿cómo no? A ver, de hecho, incluso los primeros estudiantes que llegan a nosotros entran con bastante rechazo, ¿no? Te comento que nosotros empezamos desde mucho antes que la pandemia llegase acá al Perú, con las clases virtuales, y recibimos a pequeñitos con bastante rechazo hacia el idioma. Ahora bien, esto como, digamos, para poder enmarcar mi respuesta. Si eso sucede, digamos, en un ambiente que el niño está acostumbrado a desenvolverse, que son las clases, ¿no? Imaginemos cuán más pronunciado es el rechazo de repente del pequeño hacia ir a una evaluación psicológica, a un neurólogo. Entonces, digamos, donde él se siente extraño, no se ubica en ese ambiente, ¿no? Y más aún cuando tiene que hacerlo de manera constante, porque es importante mencionar que las terapias dependen muchísimo de la constancia y la permanencia que el padre de familia haga en acompañamiento del psicólogo. Claro. Ahora, dime, cuando se instauró, digamos, esta fecha, este mes, para poder, digamos, tener más conciencia sobre esta condición, me pregunto si ya se tiene alguna estadística de cuántos niños aquí en el Perú, con lo que se ha diagnosticado, sufren, tienen esta condición del TDAH, y también como instituciones, como personas, como padres de familia, cómo podemos mejorar las condiciones para poderlos criar y de repente adaptarnos a ellos también. Claro que sí. De hecho, hay una frase que es: el conocimiento es poder, ¿correcto?
Para responder tu pregunta sobre la estadística, vamos a tomar como referencia la data que tenemos. En este caso, las fuentes son tres. El MINSA, que es el Ministerio de Salud, el INSM, que es el Instituto Nacional de Salud Mental, y el INSN, que es el Instituto Nacional de Salud del Niño. Dicho ello, la prevalencia del TDAH en nuestro país afecta a más de 300.000 niños a nivel nacional y persiste en la adultez en más del 67%. ¿Okay? Y esos son solamente los diagnosticados, ¿no? Porque, por ejemplo, correcto. tienen que haber muchos que no han sido diagnosticados todavía. Es correcto lo que mencionas, porque por lo general, el estudio que hicimos en ese entonces, antes de fundar ALMOC, votaba que en los colegios prevalecía entre un 6.2 y 9.7% de población estudiantil con niños con TDAH, sin mencionar lo que tú acabas de decir, ese factor oculto o invisible de aquellos papás que todavía no se atreven o bien a aceptar o en todo caso a llevarlo a un especialista, ¿no? Entonces es importante remarcar eso. Lo que mencionaba sobre el dato estadístico, todo eso, por supuesto, en base a la Ley 3095-6, que es la Ley de Protección a Personas con TDAH, con fecha 2 de junio del 2019. ¿Y qué dice esa ley? Por supuesto, es la ley, repetimos, 3095-6, Ley de Protección a Personas con TDAH, tiene su sustento en 4 pilares, que son los 4 artículos. El primer artículo es sobre el objeto de ley, el cual implica que se establezcan la sensibilización y, por supuesto, la atención a personas con TDAH. El segundo artículo habla sobre la ley nacional o el plan nacional para personas con TDAH, la cual implica que se dirijan acciones a impulsar 3 cosas. Primero, la detección y, por supuesto, el diagnóstico precoz, la atención y el tratamiento a personas con TDAH. El segundo, servicios de orientación sobre el TDAH a los familiares de las personas que lo padecen. Y el tercero, que es muy importante, George, la inclusión tanto social y educativa que integren la cultura, el deporte y la recreación. El artículo 3 que hablábamos al principio, ¿no? La declaración de la fecha. Todo el mes de julio está dedicado a la sensibilización sobre el TDAH, pero de manera especial el día central es el 13 de julio. Y el cuarto artículo habla sobre las campañas de promoción, sensibilización y difusión sobre el TDAH, algo que lidera el Ministerio de Salud, dicho sea de paso, pero que sería importante para nuestra sociedad que las empresas privadas y sobre todo instituciones educativas puedan también abrazar esta causa. Y esa, permíteme, George, decirte, esa es la razón que nos motiva año tras año a poder brindar información y conocimiento a las familias de niños con TDAH, porque en ALMOC, Centro de Idiomas, muy aparte de lograr o apoyar a los chicos con TDAH a que alcancen estándares altos, en este caso de inglés, mediante certificación por Cambridge University, nuestra misión también es de sensibilizar a la sociedad sobre el TDAH, porque no se trata solamente de crecer, sino también de ser, comprender y acoger. Esa es nuestra identidad. Y también, por supuesto, creo yo, lo que ustedes han logrado, que es diseñar un método de aprendizaje para que ellos puedan comprender y entender y pues que esté basado en la comprensión, ¿no? ¿Cómo ustedes logran que no se distraigan y que se concentren? Correcto. A ver, como te mencionaba hace un momento, la metodología está en base al The Triune Brain Theory, que es la teoría de los 3 cerebros, postulada por el Dr. Paul MacLean, que habla muchísimo sobre el aspecto emocional. Para poder entender eso lo voy a hacer lo más sucinto posible, ¿no? El cerebro humano tiene 3 cerebros, tanto el primero es el reptiliano, el segundo es el límbico y el tercero es el córtex. En este caso, el reptiliano, digamos que tiene solamente lo que es los instintos, el impulso. Ese no tiene memoria, no recuerda, simplemente actúa el ser y el ahora. El cerebro córtex es donde desarrollamos, digamos, el razonamiento lógico, el análisis, etc. Y el cerebro límbico emocional es donde la memoria se desarrolla entre los 2 a 3 años, a partir de los 2 o 3 años de edad. Ajá. Y por supuesto es a partir de ese momento donde el estudiante o la persona que en este caso estudia una materia puede recordar y desarrollar lo que es la memoria a largo plazo. Si la metodología de toda materia, en este caso idiomas, es apuntada a desarrollar el cerebro límbico emocional, lograremos que el estudiante desarrolle lo que es la memoria a largo plazo. ¿En base a qué? En base a la información, en este caso de idiomas, más específico inglés. Ajá.
y guiándose, por supuesto, por esa metodología, ¿no? Bastante interesante. Sí. Bueno, en este mes de la concientización hacia estas personas con TDAH, un mensaje para la audiencia. Sí, por supuesto. A ver, es importante mencionar lo siguiente. La sociedad siempre ve a personas con déficit de atención e hiperactividad. Mientras eso sucede, nosotros en ALMOC consideramos o vemos a estas personas como personas con talentos, dones y asombrosamente humanos, porque es muy fácil etiquetar o señalar, pero es muy importante también ponerse en el zapato de las otras personas. Por eso el 13 de julio es una fecha muy importante, no solo para ALMOC Centro de Idiomas, sino también para mí y para muchísimas familias con niños tan maravillosos como los que comparten clases con nosotros. Y se puede enseñar también a los padres a poder, a poder enseñarles, por supuesto. Sí, ¿no? por supuesto. Tenemos los programas también para adultos, para empresas, para programas de conversación y también certificación internacional por Cambridge University. Muy bien, Frankie, te agradezco por haber estado aquí en nuestro programa, en CPN, aquí en los estudios de CPN. Quiero agradecerte pues por haber venido. George, un placer para mí y también un saludo muy cordial para ti y para todo el equipo que hace eso posible. Y ojalá esa entrevista haya sido bastante valiosa, ¿no? Puede ser bastante complicado finalmente, ¿no? Tener, a una persona con esta condición, pero creo que todo se puede aprender y entender. Claro que sí, George. Muy bien, ese fue Frankie, ¿no? Yakura, nuestro experto en TDAH, ¿no? Que tiene a cargo pues, esta institución, el Centro de Idiomas ALMOC, para las personas con TDAH.